Y a propósito de esto que estamos pasando, ¿verdad? Este tiempo, estaba meditando en algo porque a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de las verdades de la Biblia y de lo que Dios ha dejado establecido, ¿verdad? Mientras estemos aquí. Y estuve meditando en la muerte y el sufrimiento. Y, y algo que puedo decir así rápido es que la muerte cuando sucede es un cumplimiento más de la palabra de Dios. Cada vez que alguien muere, como la gente ahora está tan reacio a creer, la gente no quiere creer en Dios, pero mire, la muerte fue decretada por Dios. Y si usted no quiere creer en Dios, por lo menos a alguien en algún momento usted ha visto morir o le ha tocado que alguien muera cerca de usted, que no es una noticia, como siempre decimos, como estamos viviendo en un mundo tan turbulento ahora, todas las cosas que pasan, bueno, uno la ve como noticia hasta que le pasa a usted o a un allegado. Usted dice, no es una noticia, es una realidad. Así pasa con la muerte. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la muerte bíblica o la temible o terrible muerte, como, ¿verdad? Y pudiéramos comenzar preguntando si acaso la temida muerte es el fin de todo, porque nosotros hemos oído tantas veces a personas que no son creyentes incitando a su público a gozarse y a alegrarse y a gastar y a divertirse porque esta es solo la vida y aquí se vive y después de aquí no hay nada. Pero nosotros vamos a mirarlo a la luz de la Biblia. Realmente lo que es la muerte o sueño, como lo trata la Biblia, el sueño, aunque a diferencia de esas culturas antes de nosotros, ellos le llamaban el sueño eterno, así le llama el mundo, coinciden con la Biblia y con nosotros de que la muerte realmente es un sueño. Lo único que ellos le añaden que es un sueño eterno. Y la Biblia no dice que la muerte es un sueño eterno, porque nosotros seremos despertados. Y he tomado un pasaje conocido en Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13 en adelante, donde el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros vamos a mirar algunas verdades en este texto y alguna división y separación de lo que es la muerte y lo que es el sueño, de lo que es la esperanza para lo que debemos tener esperanza y la desesperanza para los que no tienen esperanza. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia, él estuvo en esta ciudad de esta iglesia no por mucho tiempo, pero él en el tiempo que estuvo, estos hermanos y esta iglesia prácticamente fueron un modelo de fe y de creer en el Evangelio y de recibir el Evangelio y de aceptar el Evangelio. Y nosotros lo podemos ver eso en los primeros versos, ¿verdad? Del primer capítulo, donde dice, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y nosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya y que han creído. Es decir, esta fue una iglesia ejemplo, una iglesia modelo mientras Pablo estuvo ahí. ¿Qué sucedió después que Pablo se fue?
Bueno, sucedieron algunas cosas que esta fe y este amor y este evangelio y esta creencia fue infectado por algunas corrientes que empezaron a distribuir la idea de que la gente moría y ahí quedaba todo. Comenzaron a incitar y esto cuando se infiltra en los hermanos, ellos fueron envenenados, infectados también y muchos de ellos empezaron entonces a preocuparse. Recuerden que en una enseñanza una vez le decía que todos los discípulos del Señor, en el momento en que el Señor Jesucristo, ellos lo vieron partir y fue al cielo, desde ese momento, ellos se quedaron con eso en su mente de la segunda venida del Señor y ellos esperaban cada día la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Bueno, por ejemplo, estos hermanos empezaron a preocuparse por los familiares que habían muerto, aún siendo creyentes, pero no vieron la venida del Señor. Entonces ellos se preocupaban, ¿qué va a pasar? Porque si se está enseñando entonces, se está diciendo, ¿verdad? Que ya el que se murió, ahí quedó, que no hay nada que hacer ni mucho menos. Entonces, ¿qué va a pasar con mis familiares? Y entonces por eso el apóstol le tiene que escribir y le dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis. Nosotros hemos hablado el significado de esta palabra que Pablo, el apóstol Pablo, la usa en varias ocasiones. Por ejemplo, en Romanos 11:25, nada más anoten la cita, no la voy a leer, ustedes la anotan y luego la buscan en la casa. Él le dice que no ignoren acerca del plan de salvación del pueblo de Israel. También en 1 Corintios 12:1, él exhorta a los hermanos que no ignoren acerca de los dones espirituales. También en 2 Corintios 1:8, también los exhorta a no ser ignorantes en cuanto al sufrimiento y a las pruebas, ¿verdad? Al padecimiento y a las pruebas, que no lo ignoren. Y aquí él le dice que no sean ignorantes en cuanto a los que duermen. Mire, él no le llama muerte, él le llama a los que duermen. Es decir, él está diciendo, esto es un asunto que cada hermano, cada cristiano debe de estar claro en esto, porque usted sabe que igual que en el tiempo de Pablo, al día de hoy, usted va a oír un montón de personas diciendo lo mismo, incluso familiares de uno diciendo lo mismo, hay que gozar aquí, esta es la mejor vida, aquí es que vivimos y cuántas cosas. Y usted sabrá que es muy fácil de transmitir las malas ideas, las malas noticias, las malas enseñanzas. Entonces, cada cristiano debe preocuparse por estar claro en este asunto. Y le voy a decir por qué. Usted sabe que hay hermanos en congregaciones que eh, el lenguaje común es decir, perder, pero esto tiene un significado distinto. Es decir, una cosa es cuando un hermano duerme, que pasa la presencia del Señor, y otra cosa es cuando una persona muere o duerme sin haber conocido al Señor. Si algún familiar nuestro ha muerto y no ha conocido al Señor, usted puede decir, perdí mi hermano, perdí mi tía, perdí mi madre. Usted lo puede decir. Pero si una persona es creyente, nunca usted debe decir, perdí mi hermana, perdí mi suegra, perdí. No, porque usted está usando un lenguaje que no es apropiado. Usted no lo ha perdido. Lo único que ha sucedido es que él se ha adelantado. Él se fue primero. Él se fue a donde quién, a la presencia del Señor. Y vamos a mirar el origen de la muerte, ¿verdad? Que lo sabemos muy bien. Entonces, lo que queremos nosotros y lo que quiso el apóstol, la intención del Espíritu Santo es que cada cristiano esté claro en esto, no sea ignorante. Y déjemele decir que la ignorancia se combate con el conocimiento. Y esto algo que debo siempre enfatizar es, porque también hay tabúes. El conocimiento básicamente no es dado por Dios. Y quiero que seamos claros en esto, porque
el creer que el conocimiento es dado por Dios, entonces nos estamos haciendo nosotros inútiles y nuestras responsabilidades se las estamos tirando a Dios. No, el conocimiento es buscado por nosotros porque el conocimiento es el cúmulo de informaciones que ya están disponibles. ¿Cuántos textos yo le dije que Pablo cita de que no sean ignorantes en esto y en esto? Es decir, ¿de qué manera yo dejo de ser ignorante en esto? Cuando yo vengo a la escritura que ya está y yo digo, déjame ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la muerte, porque este es un tema muy común hoy día, porque vivimos en una sociedad enferma, mis hermanos. Esto es una realidad y hemos hablado de esto. Una sociedad enferma, el resultado de las enfermedades, el resultado final es la partida, es la muerte, es el sueño. Entonces no puedo ser ignorante y no puedo estar pidiéndole a Dios que me dé conocimiento porque creo que, y esto es parafraseado, creo que Dios miraría para abajo o te miraría y se reiría de ti cuando tú le estás pidiendo conocimiento. Oh, yo quiero saber de la muerte, ¿qué dice la Biblia? Pero Dios te dijo, ya yo inspiré la palabra y escribí lo que hay en la Biblia para que tú lo sepas. Entonces, si tú eres ignorante en esto, esto es una responsabilidad tuya. Esto nos llama a nosotros, como siempre, a hacer el énfasis de que nosotros los hermanos, nosotros no estamos llamados a ser ignorantes en cuanto a la escritura. Usted puede ser ignorante si quiere en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, porque si usted es el hombre y usted quiere ser ignorante en esto, está bien, deje que la mujer lleve las finanzas y pague los biles, está bien, eso no hay problema. O si usted no es un buen deportista, no se preocupe. Si usted no puede correr, hacer ejercicio, está bien, no se preocupe. Usted puede vivir así también y no hay problema. Ahora, en cuanto al conocimiento de Dios y de Cristo, en cuanto al conocimiento de la Escritura y de la palabra de Dios, nosotros no debemos ser ignorantes. No debemos. No debemos. No creo que Dios tolere eso cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo, cuando Dios nos ha dado la Escritura, cuando Dios le podemos pedir sabiduría, le podemos pedir entendimiento, le podemos pedir discernimiento y esto nos lo da Dios, pero la vagancia nuestra, la vagancia nuestra, la vagancia nuestra nos lleva a ser ignorantes en la palabra y no debe ser así. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo le dice, esto debes conocerlo. Cuando alguien que ha creído en el Señor pasa a la presencia del Señor, está cumpliendo la promesa de Dios, se está cumpliendo, pero recuerde que esta promesa es de castigo. La muerte es el castigo de Dios que no estaba en la mente de Dios. Génesis 2:16-17. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:16-17? Sencillo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Cuando una persona muere, está cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque yo le decía anoche, creo que era la hermana Noemí que vino a visitarnos, y yo le decía, Dios seguro le debió haber dicho a Adán, mira, cómete del árbol, el primer árbol que tú comes, ve, es el del bien y del mal, ve, cómetelo, trágatelo, hazte una sopa y guarda para el otro día. Tal vez no lo hubiesen probado. Él lo probó, entonces, ¿qué es lo que viene después? Viene el cumplimiento de que de la palabra de Dios que ya estableció. Entonces, por eso cuando nosotros vamos al 3:14, Jehová Dios dijo a la serpiente, conocemos la historia, ¿verdad? Maldita por esto, por lo otro, maldijo la tierra. Todo el que participó, ahí no se escapó nadie.
Y ahí hubieron algunos que cuando no encontraron a quién culpar, estaban mirando para los lados a ver si se movía una mata, a ver si veían a alguien para culpar, pero no apareció. Entonces ahí está la muerte. Nosotros vemos en este versículo, ¿verdad? Que el primer sentimiento que asombra y viene a luz cuando viene la muerte. Mire, ¿qué es lo que dice? Acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. El primer sentimiento que aflora cuando alguien parte es la tristeza. Y no está diciendo, mire, esto hay que entenderlo muy bien. ¿Qué es lo que dice? Porque quiero que ustedes entiendan lo que dice. Dije, no ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No está diciendo que nosotros no nos podemos entristecer. La Biblia hay que leerla y entenderla como es. No es que dice que no te entristezca. Lo que dice es que no te entristezca como los otros que no tienen esperanza. Entonces hay una tristeza que viene por desesperanza y hay una tristeza que viene por esperanza. ¿Y cuál usted cree que debe ser la del cristiano? La tristeza de la esperanza, es decir, yo soy humano, se va mi suegra que la quiero muchísimo, se nos va, vamos a durar un buen rato seguro sin verla, alguno y otros tal vez la verán, Dios es que sabe, pero en ese periodo nosotros tenemos que acostumbrarnos a estar aquí sin ella, ¿verdad? Nos vamos a tener que acostumbrar a cuando vamos allá, que era una persona que estaba pendiente de todo el mundo, aún en esa gravedad, cuando se le pasaba el efecto de la medicina y ella me miraba, lo primero que me decía, comiste, te desayunaste, cenaste, esa fue su vida, estar pendiente de los demás. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir sin ella, pero aún en nuestra tristeza tenemos la esperanza de que la hemos de volver a ver, contrario a los otros, y esos otros puede ser alguien que me esté escuchando en esta noche. Esos otros es un grupo, es un solo grupo que hay, porque siempre lo que hay en la Biblia es dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y yo sé que yo me encuentro a veces gente que tuercen los labios cuando me oyen predicando porque ellos no quieren oír esto. Ellos no quieren oír que una persona que no ha creído en el Señor es de Satanás. No tiene que hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer para ser de Satanás es no creer en el Señor. Pero lo único que tú tienes que hacer para creer, para ser del Señor, es creer en el Señor. Eso sí tú lo tienes que hacer. Entonces, la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier momento. Yo me despedí de mi suegra el sábado y tuve la gran bendición que ella estaba bien alerta ese día y la levantamos y la pusimos en su silla y oré con ella frente a a la verja en el sol. Le di el sol, hablamos y le dije me tengo que ir para que Magdalena pueda venir a verla y ella muy contenta. Oré con ella y me despedí de ella con todo su sentido, ¿verdad? Yo sé que en la condición que yo estaba, pero nunca pensé que era un día por el medio, porque murió el lunes y yo vine el sábado. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera, no simplemente porque esté enfermo. Muchísima gente esta noche se van a acostar que están sanos y no van a amanecer. Entonces, la familia de ese que se muera y no ha creído en el Señor, esos son los otros que no tienen esperanza. Hermano, yo creo que lo único que a un cristiano lo ha de sostener como nos sostiene a nosotros es la esperanza de que Dios cumple sus promesas, porque desde el Edén que Dios le dijo que si pecaban iban a morir, eso no ha dejado de cumplirse desde el Edén hasta el día de hoy que hemos vivido, y hasta el día de cualquiera que esté vivo tendrá que pasar por ahí para que usted vea lo que es la promesa de Dios. Entonces, al cumplirse en esa parte, se va a cumplir porque Dios cumple sus promesas. Entonces, nosotros los creyentes, lo que nos fortalece es tener esa esperanza
con toda honestidad. A mí no me importa si mañana no me despierto, no me levanto, no me importa, porque yo tengo la esperanza de lo que me dijo la Biblia, que yo pertenezco a esto, que aunque esté en este mundo de tristeza, pero mire lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué es lo que dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas hacen referencia a esta primera vida, porque nosotros tenemos esto que es un ensayo, ¿verdad? Que estamos vivos y respirando. Y esa otra cosa es la vida eterna. El sufrimiento y el padecimiento, el llanto, el dolor, la tristeza, los afanes, la ansiedad, las enfermedades, eso pertenece a estas cosas, pero nosotros tenemos la esperanza del Señor que esto es un tiempito nada más, mis hermanos. Entonces, por eso nosotros, a pesar del llanto y del dolor y de la tristeza, mire, nosotros oramos y lloramos frente al altar de Dios, frente al sufrimiento, porque mi suegra sufrió dolor, y cuando se le pasaban el efecto de los medicamentos, le daba masaje, le pasaba la mano por la cabeza y para tranquilizarla y tratando de darle masaje, lo que sea, pero sabe que eso es temporal. Eso no es nada comparado a lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo no nosotros estar pensando en esto? La muerte no es el fin. Mire cómo es que Dios le llama. Dios le llama sueño. Es decir, ustedes que pasaron, duérmanse un ratito, como esos muchachitos de ahora, ¿verdad que? Usted lo prepara todo y lo baña bien y lo perfuma y usted dice, bueno, ya. Y hermano José, ya, por fin vamos a tener un ratito nosotros tranquilos. Tranquilo, a las 2 horas viene el pataleo. Así dormiremos nosotros, porque Dios nos va a despertar. Dios nos despertará. Y mire lo que dice entonces el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, mi hermano, este es un texto que yo creo que nosotros lo debemos de memorizar, porque lo vamos a necesitar. Porque mire, uno de los momentos de usted probar su fe, no Dios ni nadie, usted probar, porque a veces nosotros estamos engañados creyendo que nosotros tenemos fe, y nosotros no tenemos casi nada de fe. Porque cuando usted se arrodilla frente a un enfermo sufriendo y usted le está pidiendo al Señor que le calme ese dolor, que usted no quisiera ver eso, y usted ve que todo sigue igual, usted dice, porque hay que ser honesto, hermano. Usted dice, ¿qué será lo que está pasando? Pero mire, lo que está pasando es que si nosotros de verdad creemos que Jesucristo resucitó, hermano, que me escucha, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Y yo sé que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Si tú crees que Jesucristo resucitó, ¿qué es lo que le pasaba a los primeros receptores de esta carta, que fueron la iglesia de Tesalonicenses? Que ellos, aún habiendo recibido el evangelio y aún viviendo el evangelio, cuando Pablo se va, empezó la cosa a dudarse, porque se dejaron llevar de que no, los muertos no resucitan. Eso, porque que la resurrección, eso es imposible de percibir en la mente humana, y mucho más en una mente sin Cristo. Mire, una mente sin Cristo no le hable casi de resurrección a un no creyente. Honestamente le digo, no le hable de resurrección, háblele de arrepentimiento. Porque si usted le habla de resurrección, él no va a entender eso, donde ha visto tanto morir y te lo va a decir, están ahí en la tumba, y si tú quieres vamos a abrir para que tú veas lo que vamos a encontrar. Pero hablemosle de recibir a Cristo.
Porque cuando alguien recibe a Cristo, es la única manera de que está recibiendo todas las verdades de la Biblia, su mente, porque recordemos que viene una mente dañada, una mente que está carcomida, una mente que está podrida, una mente que debe ser fumigada y debe cogerse una manguera de esa depresión y debe ser barrida esa mente para entonces empezar a formar esa mente de Cristo en la vida de un no creyente. Mire, hermano, por eso será que yo acarreo tanta tirria entre algunos. Porque no mucha gente se atreve a decirle a un no creyente que tiene la mente llena de basura, de total basura. En la mente de un no creyente no hay nada que sirva honestamente. Porque lo que sirve de nosotros lo trajo el Espíritu Santo que vino y limpió, hizo espacio en nosotros. Es el Espíritu Santo que hace ese espacio. Es la palabra de Dios que nos empieza a trabajar y a transformar nuestra mente para irnos adecuando. Esto es un proceso, mis hermanos, y habemos personas seguros que nos cogerá todo lo que nos quede de vida y no vamos a estar terminados. Pero aquí viene la palabra de la esperanza de que Dios completará en nosotros lo que haga falta, porque Él nos presentará ante Dios. Jesucristo nos presentará ante Dios. Y usted sabe qué, que Dios no nos va a mirar así de frente, porque Dios lo que va a ver es a Jesucristo. Yo me voy a esconder detrás de Cristo para que Dios no me vea y Él vea a Cristo y Él me vea a través de Cristo, porque la sangre de Cristo nos libra, nos limpia. Entonces por eso dice que es necesario creer que Jesucristo murió. Esto es un principio que yo creo que no tiene discusión entre el mundo cristiano. Ahora, esto debe vivirse, debe demostrarse. Y la mejor manera de demostrar esto es en los momentos de dificultad, mis hermanos. En el tiempo bueno no hay que demostrar nada. En el tiempo bueno no hay que tener fe. En el tiempo bueno la gente casi ni ora. En el tiempo bueno la gente casi ni lee la Biblia. En el tiempo bueno la gente depende de sí mismo. Entonces por eso Dios ha permitido el tiempo malo, el tiempo de sequía. Tiene que venir a la vida del cristiano, porque el cristiano tiene que moldearse en medio del fuego, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, mis hermanos. Es ahí, hermano, es ahí. No es en el amén de la iglesia y en la euforia de la iglesia y en la euforia de los servicios. Aquí todos estamos bien. Mire qué preciosos se ven ustedes. Si ustedes se pudieran ver como yo lo veo desde aquí, ustedes se ven preciosos, parecen ángeles, honestamente. Pero es en la dificultad, hermano. Es cuando usted tiene que despertarse, si es que duerme, despertarse orando. Es cuando usted tiene que trasnocharse, clamándole a Dios y derramando su espíritu ante Dios, porque usted le cree a Dios. Y creerle a Dios no quiere decir que Dios tiene que hacer lo que tú estás pidiendo ni lo que tú quieres. No, Dios tiene y debe y hace su voluntad. Dios es perfecto, mire, y las cosas de Dios son perfectas. ¿Usted sabe por qué Dios permitió que mi suegra muriera ayer lunes? Porque Dios quería que yo la viera viva y que ella me viera y me conociera. Yo puedo decir eso. Yo lo puedo decir. Porque de otra manera, la condición que ella estaba no era para esperarme, yo no podía ir. Y Dios me dio la bendición de ir cuando Dios me permitió ir y verla. Porque Dios es perfecto, hermano, cuando Dios decidió, porque recordemos nuestra vida. Dice Génesis capítulo 2:7 que cuando Dios forma al hombre, Él puso en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida nosotros lo podemos traducir como el alma, el espíritu, el alma, ¿verdad? Dios la pone ahí. Pero ¿de quién es el alma? De Dios, mis hermanos. Dios la pone y marca el calendario. Esto es parafraseado. Dios marca el calendario. Toma, te presté esto, pero mira, está marcado hasta aquí. Cuando llega ese momento, el alma vuelve a su lugar.
Hermano, y qué hermoso nosotros saber que nosotros tenemos un lugar que nos espera reservado por el mismo Dios que nos trajo, el mismo Dios que nos tiene aquí, el mismo Dios que cuida de nosotros, el mismo Dios que nos sostiene, el mismo Dios que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, el mismo Dios que nos escucha. Tantas tonterías que a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios. Gracias por el Espíritu Santo que intercede y sedacea nuestras oraciones y nuestra tanta cosa, y Él no deja pasar eso ante Dios, y Él la sedacea y la prepara y lleva nuestras oraciones como olor fragante a la presencia de Dios. Ese es el Dios que le servimos, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza del versículo 14, creemos, ¿verdad? Porque si leemos 1 Corintios 15, esos versículos, ¿verdad? Donde dice que Cristo murió, y si Cristo, todo eso nosotros lo conocemos, entonces nosotros no tenemos duda, ¿verdad? De que la muerte y la resurrección de Cristo es la carta de triunfo nuestra. Hermano, esa es tu defensa. Cuando alguien por ahí no quiera creer, no importa si no quiere creer. Ahora, tú crees que tú tienes una carta de que Cristo murió y resucitó. Y como Cristo murió y resucitó, tú morirás y yo moriré y nosotros moriremos y nosotros resucitaremos. Carta de triunfo se le puede decir. Esa es nuestra carta de triunfo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire, Pablo aquí. Esto tiene que ver con una revelación del Espíritu Santo que solo se encuentra aquí. Pablo cita esto, pero usted no lo va a encontrar en la Biblia. O sea, es una revelación a él, para la iglesia y para nosotros y para los cristianos. Dicen palabras del Señor que nosotros que vivimos, Él no está diciendo que cuando el Señor venga, Él va a estar vivo. Eso no es lo que Él está diciendo. Él está enfatizando, ¿verdad? Que muy posible que mucha gente tenga que esperar, esté vivo cuando el Señor venga. Entonces la gente se pregunta, ¿y qué pasará? Bueno, serán transformados, porque esa transformación es muerte, porque nosotros estamos en un cuerpo de muerte, o sea, de sueño. Este cuerpo tiene que volver, como dice la Biblia, al polvo. Y entonces, este cuerpo de polvo, nuestra alma, nuestro espíritu, que tienen lugares especiales que Dios ha preparado, pero este cuerpo será resucitado. Y mira, es una transformación en el tiempo que nosotros estemos en la tumba, como decimos, o donde estemos. Nosotros esperaremos ahí hecho nada, y Dios viene con su poder y nos restaura y trae nuestro cuerpo glorificado. O sea, ese término ahí es como un cuerpo, en el lenguaje nuestro, como un cuerpo vacunado ante todo. Es decir, no importa lo que venga, no nos toca, o sea, no nos afecta, porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Se acabó la enfermedad. Y esta no es como los que andan reprendiéndola por ahí, de que yo la amarro y la tiro. No, no, no. Esta es la verdadera. Se acabaron las enfermedades, se acabó el dolor, se acabó el llanto, se acabó la tristeza. Eso nada más lo puede hacer Dios, hermano. Y eso nada más lo puede creer, y lo podemos creer los hijos de Dios. El mundo no puede creer eso, porque ¿en qué mente va a meter eso si no tiene? Por eso es tan importante ser hijo de Dios, hermano. Estos son privilegios. Entonces dice, lo que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí, aunque el apóstol le está marcando a ellos, porque ellos creían entonces, bueno, pero ya el que se murió, Dios se olvidó de él. Porque esto es parte del mismo contexto. Es decir, wow, se murió mi mamá, se murió mi papá y el Señor no ha venido. Ya, uno más que Dios se olvidó de él. No, entonces Pablo está estableciendo el orden para animarle a ellos, para que ellos tuvieran pendiente que Dios no olvida de sus hijos. No importa si usted se fue primero o se fue después. ¿Usted cree que Dios se ha olvidado de usted? ¿Usted cree que Dios se olvidó de mi madre que tiene 10, 11 años, que pasó a la presencia del Señor, o de mi padre? No. Mire si Dios es especial.
para que nosotros estemos tranquilos, estemos seguros dentro de tantas dificultades. Dios le dice en palabra del Señor, Él le dice, no, ellos serán despertados primero. Entonces es como si dijera, si tú quieres ser despertado primero, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué tú crees? Irte a dormir primero. Entonces el cristiano puede ver el irse a dormir no como un temor, mis hermanos. Eso quisiera Satanás, que nosotros estuviéramos atormentados por la muerte, y Satanás usa esta herramienta, y usted ve que la gente no quiere, la gente habla de cualquier cosa menos de la muerte. La gente hace todos los planes del mundo habido y por haber, pero no mete la muerte. No, yo voy de vacaciones para tal sitio, para Cancún. Oh, ya las vacaciones de verano ya se están planificando, y hay otros que ya hasta la compraron con la tarjeta de crédito y todo para irla pagando al paso, pero nadie mete la muerte. Entonces Satanás está contento con esto. ¿Por qué? Porque él sabe, primero, que la muerte es un cumplimiento de Dios. Segundo, que los hijos de Dios no mueren, que los hijos de Dios duermen. Tercero, mire el tercero, que el mismo Señor dice, porque el Señor mismo, y esto es bien interesante, hay cosas que Dios la delegó al Señor. Y como Dios la delegó al Señor, miren, no hay un ángel por rango que tenga, un arcángel, no hay nadie. ¿Y qué le parece esto? Esto se parece de la misma manera a que no hay nadie delegado para salvar un alma pecadora que no sea el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe cuántos millones de ángeles están al servicio de Dios y del Señor, ahí disponibles, listos, prestos para oír una orden de Dios y salir corriendo? Pero Dios dijo, en cuanto a plan de salvación, solo Jesucristo. Y me da tanta pena cuando incluso religiones y personas con deseo sincero a veces y honesto y humilde de llegarse al Señor, y se han dejado engañar porque quieren llegar al Señor, quieren llegar a la salvación por otro camino, por otra vía. Mencionaba algo de que ahora el domingo allá se celebraba la fiesta de la Virgen de Altagracia, y ellos la han coronado como la patrona del país. Es decir, el país es entero católico, el país entero está cuidado por ese pedacito de cosas que llevaban en una litera, porque ella es la protectora del país. Cuántas cosas la gente se ha inventado, y cuánta pena da tu ver presidente, funcionario de alto rango, y todo el mundo írsele a arrodillar y a humillar a ese pedacito de madera, esa cosita decorada, por falta de ignorancia, porque aquí está la verdad de la Biblia. Esto fue delegado para el Señor, mis hermanos, la salvación solo a través de Cristo. Amigos que me escuchen, donde quiera que esté, esto es solo a través de Cristo, porque Dios determinó que fuera Cristo. Esta es una de las obras que solo la puede desempeñar, solo la pudo desempeñar Cristo y nadie más. Si a ti te han engañado llevándote a la salvación a través de otra persona que no se llama Cristo, es un engaño. Ven a Cristo en este día, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, que no es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no el Jesucristo que anda la gente predicando y pidiendo y prometiendo. No, no es ese, es el Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo que te da salvación gratuitamente, sencillamente por tú escuchar el evangelio, sencillamente por tú pedirle perdón por tus pecados con tu boca. Asegúrate que sea con tu boca. Asegúrate que tú entiendes que eres pecador, que está manchado, que tú no puedes acercarte a Dios si no es a través de Cristo. Asegúrate que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte, bañarte, prepararte, adecuarte, ponerte bonito como estamos nosotros, y entonces presentarte ante Dios y pedirle perdón a Dios por tu pecado. Y te prometo que Dios te dará salvación y te dará vida eterna, pero solo Cristo y a través de Cristo. Entonces por eso dice
Que el Señor mismo con voz de mando, es el Señor, mire, es el Señor que nos va a despertar. Utiliza un término aquí, un término militar que era conocido en el tiempo de Pablo y es conocido en el tiempo nuestro. Esto es un orden jerárquico, es decir, un capitán, un agente de alto rango, cuando daba una orden a un soldado, el soldado, atención, y lo que el superior dijo, eso es lo que se va a hacer. Ahí no se pregunta por qué, ahí no se pregunta qué hora, ahí no se pregunta cuánto. Entonces el Señor con esa voz, voz de mando, esa es una voz que mire lo que va a pasar en esa voz. Todos los cristianos la vamos a escuchar y todo el mundo la va a escuchar. La única diferencia es que nosotros vamos a entender lo que el Señor está diciendo, pero el mundo no lo va a entender porque el mundo no conoce la voz del Señor. ¿Usted ve la diferencia? ¿Usted ve por qué que hay que estar en el grupo del Señor? Porque es como cuando usted va a visitar un ejército y usted lo oye a ellos marchando y usted no entiende nada de eso porque usted nunca ha sido entrenado. O usted le hace un saludo a un jefe, usted no sabe eso porque usted no ha sido entrenado. Así mismo va a ser el mundo cuando oiga, mire, esta voz de mando con voz de arcángel. Nosotros no hemos oído y hay varias especulaciones, pero entendemos que es un tono de voz que se va a diferenciar de lo normal. Es decir, este es un tono de voz que nosotros vamos a decir, este no es de aquí, de esta tierra, esto no es un humano, esto no es nada que tenga que ver con lo de aquí. Y nosotros vamos a estar atentos a esto. Y dice, con trompeta de Dios. ¿Usted se ha imaginado escuchar a Dios tocando trompeta? Tal vez usted no había pensado que Dios era músico, mire, trompeta de Dios. Entonces, esto quiere hacer diferencia. Entendámoslo, estas figuras como hacer diferencia entre lo normal, lo natural y lo sobrenatural. Mire, es que Dios es sobrenatural y Dios viene a buscarnos con un poder sobrenatural, un poder que no puede ser humano. Cuánta pena me da que la gente cree que el poder de Dios es humano. Esto es sobrenatural. Las cosas que Dios hace, mire, limpiar a un pecador y adecuarlo para que se presente ante Dios y reciba salvación. Esto es sobrenatural, esto no es humano. Por eso cuando predicamos y lo que predicamos con seriedad, siempre le dejamos el espacio de salvación a Dios. No hay un predicador que te pueda salvar, solo Dios te puede salvar. Nosotros te conducimos y te decimos dónde tú estás, te decimos lo que necesitas hacer, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Dice con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Ahora me doy cuenta cuán importantes somos nosotros para Dios. Mire, Él va a mandar al Señor del cielo a buscarnos. ¿Usted ha pensado en lo importante que usted es? Mire, que Dios va a mandar al Señor a buscarlo a usted y a buscarme a mí. ¿Usted cree que yo voy a vivir en depresión porque mi suegra se murió o en depresión porque fulano se murió? Hay hermanos que han caído en una depresión que nunca más han podido salir de ella por la tristeza de la muerte de un hijo, de un familiar, hermano. Esto es de Satanás. Esto no es de Dios. La muerte no es para traer depresión. Me puedo entristecer y puedo despertar llorando a medianoche. Pero ese es el mejor momento para darle gracias a Dios porque mi ser querido está en el mejor lugar y está en las mejores manos. Dijo alguien. Esto es una cita donde dijo, cuando un pecador muere, nos lamentamos por él. Cuando un creyente muere, solo nos lamentamos por nosotros. Hay dos tipos de lamentos. Eso nos debe lamentar. ¿Cuántos familiares nuestros no le hemos predicado por largo tiempo y nos cansamos de predicarle y ellos hasta se hacen creer que son cristianos, que son creyentes y un día cualquiera del año hasta te acompañan a la iglesia y se les predica el evangelio y aprovechamos y le predicamos el evangelio y se van duritos como mismos entraron y se mueren? No hay nada que podamos hacer, por eso lo hacemos en vida, por eso lo hacemos mientras estén vivos. Le vamos a seguir predicando el evangelio para cuando este tiempo llegue, nosotros no tengamos que lamentarnos. Mi familia, nosotros no nos lamentamos por la partida
los que ya se nos han ido. Al contrario, nosotros estamos agradecidos del Señor, muy agradecidos porque en los momentos más difíciles, ahí Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha fortalecido. Y nosotros hemos estado unidos como familia, todos mirando un solo propósito, hacer que nuestra familia tuviera la mejor partida, la mejor despedida, porque nosotros tenemos la esperanza de que la vamos a ver, nosotros nos vamos a ver, hermano. Y si esta fuera mi última predicación, no tengo temor que sea la última. Yo sé que le veré a cada uno de ustedes y ustedes me verán. Y de eso se trata, de que nos veamos. Dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mi anhelo, mi anhelo es estar siempre con el Señor. Yo no creo que podamos nosotros estar en mejor mano. Usted se imagina lo que es no tener que pensar que mañana se tiene que levantar y va a estar lloviendo y va a tener que coger la guagua e ir a trabajar y no se sabe lo que va a pasar. Cuando estemos con el Señor se acabaron las preocupaciones, mis hermanos. No permitamos, y esto es un ruego del corazón, no permitamos, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, primero los amigos, mira, no permita morirte sin Cristo. Tú has tenido la oportunidad de tu vida porque Dios te la ha dado. Y mira, si te mueres sin Cristo, el dinero que gasten pagando misa y recordatorio y cosas lo perdieron. No hay nada que hacer porque no hay nada que hacer cuando una persona muere sin Cristo. Nuestra insistencia es que acepte a Cristo. Yo no cobro una comisión cuando alguien se arrepiente. A mí no me dan una comisión. Te predico el evangelio por amor. La iglesia predica el evangelio por amor para que te salve, para que esté con nosotros. Mira, nosotros tenemos un lugar que si te lo pudiera pintar, yo sé que tú corrieras y te arrepintieras ahora mismo de tan bueno que es el lugar. Entregas tu vida al Señor y a los amados hermanos. A veces nosotros nos disgustamos por percatas minutas, cosas que son tan insignificantes y la gente se ofende y la gente se pone bravo y la gente hasta se va de la iglesia y la gente hasta mira a los hermanos más de la iglesia. Por favor, tú no sabes si esta noche es la última noche que tú vas a verme o a ver un hermano y tú enojado y te vas de la iglesia. Y la mejor familia es la familia de la iglesia, déjame decirte. La familia de la iglesia no cobra un centavo para orar por ti, preguntar por ti, mandarte un texto y consolarte y estar ahí a la disposición y servirte en todo lo que puede. Eso lo hace la familia de la iglesia. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Y ojalá que esto nos sirva a nosotros de reflexión y de ánimo y de no estar tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una tristeza de esperanza porque nosotros vamos a vivir con el Señor y vamos a vivir con el Señor por toda una eternidad. No importa un dolorcito más, no importa un tropezoncito más, te espera la gloria. La gloria, te espera la vida eterna. El Señor está con los brazos abiertos esperándonos. Viviremos con el Señor cuando Él determine, nos iremos con Él, mis hermanos. Padre, gracias por esta noche y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Espero que tu palabra haya sido de bendición. Tú sabes, Señor, con cuánta devoción y cuánta pasión y cuánto deseo y cuánto gozo predico tu palabra, Señor, porque es tu palabra. No hay nada más importante, mi Dios, que tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido a nosotros y nosotros podemos fortalecer y podemos animar a otros. Yo te ruego, Señor, por si hay algún hermano en esta noche que se conectó y estaba desanimado, estaba cansado, estaba cargado, Señor, dale de tu fuerza. Señor, y ayúdanos a resistir sin desmayar hasta el fin. Gracias, Señor, porque sé que tú vendrás por nosotros. Bendícenos en esta noche. En Cristo Jesús te he orado. Amén y amén.